Hola, buenas noches, mi nombre es María Gemma Salvador, soy escritora, autora de varios libros publicados en Amazon, eBay, La Casa del Libro, FNAC y otras plataformas literarias. En esta ocasión os voy a hablar de una novela histórica que hice ya hace algún tiempo, que todavía no la he publicado, es inédita, que está basada en la época del Papa Alejandro VI. Alejandro VI, un papa español, nacido en Xàtiva, pariente de los Reyes Católicos, el Papa Borgia, un hombre muy controvertido de la época, en muchas circunstancias un gran estadista, un gran político, pero por otro lado también tenía esa vertiente de hombre muy mundano, que había tenido, y además no era ningún secreto, todo el mundo lo sabía, que había tenido varios hijos, entre ellos la famosa Lucrecia Borgia. La novela se titula En la corte de Alejandro VI. Es una novela bastante extensa, por lo cual necesitaremos varios episodios. En realidad es un audiolibro, pero que lo voy a hacer como si fuera una especie de serie, de película, en varios capítulos. Primera parte. Vamos a iniciar la novela. El capítulo primero dice así: con la muerte de Juan II de Aragón, 1479, y la elevación al trono aragonés de su hijo Fernando II, esposo de Isabel, reina de Castilla, desde 5 años antes, empezó el reinado de los Reyes Católicos, que se hace coincidir con el nacimiento de la Edad Moderna, llamada en Europa Renacimiento. Se inicia la grandeza de España, que durará casi 3 siglos imponiendo su poderío al resto del mundo. Pero en el siglo XV la mayor prosperidad económica la alcanzó Valencia, principal foco sedero de España y gran centro financiero, capaz de hacer hasta 22 empréstitos a la corona. La agricultura también, protegida contra los abusos de ganaderos y especializada en los productos de huerta con mano de obra mudéjar, alcanzó una gran prosperidad, aunque en los últimos años de la centuria se inició una grave crisis económica y social que llevará al alzamiento de la Germanía. En la ciudad de Xàtiva, nació hacia el año 1431 Rodrigo Borgia, que ahora, en 1492, se hallaba sentado en el solio pontificio conocido con el nombre de Alejandro VI, su santidad, el Papa. Rodrigo Borgia, llamado Alejandro VI, había conseguido ser Papa gracias a su hábil inteligencia que le permitió rodearse de los fieles oportunos. Jugó su trono pontificio contra todo pronóstico y venció. Alejandro VI era alto, de fuerte ostamenta, de rasgos árabes más que gordo, de constitución robusta, de aspecto interesante para las mujeres e imponente para los hombres. Al ser elegido como papa, tenía ya 61 años, pero todavía no parecía un viejo. El cardenal Rodrigo Borgia, antes de ser papa, había amado a muchas mujeres, tenía el pecado de la lujuria. Después añadió otros 2 más, la codicia y el de la soberbia. Reconoció como legítimos a 4 de sus tantos hijos, pese a que la historia solo reconociera a 3 tristemente famosos: César, Juan y Lucrecia. Su santidad estaba en los dominios del Palacio de Santa María del Pórtico, en uno de los corredores que conducían al Vaticano, cuando se topó con su hija Lucrecia. Lucrecia, la única hija de Alejandro VI, era rubia, menuda, delicada, clara de ojos y de piel, tan bella que hasta su padre la amaba demasiado. Santidad, me habéis llamado. Es cierto, hija, estoy preocupado por César. Pero padre, César está estudiando Derecho en Pisa, terminando su educación.
Debe ayudarme a manejar el papado. Yo solo no puedo. Padre, no os entiendo. El sol declinaba, pues era el véspero de una tarde enrojecida de otoño y se reflejaba entre los 1000 hilos de oro del vestido rojo de Lucrecia. Su larga cabellera, rubia de oro veneciano, larga hasta más allá de la cintura, iba recogida en lo alto con unas finas perlas que caían, formando cascadas a lo largo de los mechones. Alejandro no pudo evitar mirar el bello rostro de su hija e, indiferente a todo lo que lo rodeaba, acarició esos cabellos de oro. Siempre le relajaba tener junto a sí a su hija. Pronto tendría que desprenderse de ella para casarla y hacer una política de alianzas que le permitiría ampliar y reforzar al mismo tiempo su poder. Uno de los sirvientes se acercó a su santidad. Su santidad ya está aquí, el enviado de los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Disculpadme, Lucrecia, me llama el deber. Y Lucrecia, que no quería perderse el acto solemne, le siguió discretamente para ocultarse tras las cortinas del gran salón. Alejandro VI, con la ayuda de los sirvientes, se había investido con la autoridad papal al elegir el manto de púrpura, armiño y rojo hasta el suelo y la tiara de los 3 símbolos del poder del Papa, el espiritual, el temporal y el eclesiástico. El uso de la tiara papal con sus 3 coronas ya fue discutido en el medievo por los partidarios del emperador en el siglo XIV, en la lucha que surgió principalmente en los estados italianos entre los güelfos, partidarios del Papa, y los gibelinos, partidarios del emperador. Dio lugar al famoso capítulo de Perusa sobre la pobreza de Cristo y la tesis de San Francisco de Asís, que decía que Cristo disponía de los bienes en calidad de usufructo, pero no tenía nada propio. Crítica lacerada contra la codicia y ambición de los señores terrenales, entre ellos cardenales y papas que como hombres de horca y cuchillo poseían grandes propiedades y llevaban vidas fastuosas más propias de reyes que de servidores de Cristo. Al comienzo del milenio, el Papa Hildebrando había adoptado una corona con la inscripción Corona Regni de Manu Dei. Después Bonifacio añadió una segunda con las palabras Diadema Imperi de Manu Petri, y Juan XXII perfeccionó el símbolo, siendo severamente criticado por ello. La tercera corona, símbolo del poder eclesiástico, un símbolo de los reyes persas, un símbolo pagano. La sala estaba decorada con los admirables paisajes de Bernardín Betti, el Pinturuccio. Relucía el oro en las bóvedas, la seda en las tapicerías, y por encima de tanto esplendor centelleaban los invitados cubiertos de inestimables joyas. Avanzó majestuoso Alejandro y se sentó. El emisario de sus majestades, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, era un aguerrido mozo, pero Alejandro VI le imponía. Era mucho papa y en verdad lo hacía. El Papa, rodeado de sus cardenales y pajes, reclinados a los pies de sus eminencias, con sus rubios cabellos hasta los hombros y airosos figuras, parecía un rey en su trono. El emisario se inclinó con gracia y, arrodillándose, besó el anillo papal como símbolo de obediencia. Su santidad levantó la mano derecha y dijo: «Hijo mío, os he mandado llamar porque deseo daros una buena nueva para mis primos Isabel y Fernando. Nos les otorgamos el título de reyes católicos por sus virtudes y piedad, por haber dado cima a la guerra contra los moros, defendiendo la fe contra los judíos y llevado la sacrosanta religión a las Indias». Un escriba tomó nota y se lo entregó al secretario. Luego el Papa preguntó al secretario cosas más personales de sus reales parientes. El emisario pasó una hora con su santidad, charlando amigablemente. Dijo que la reina Isabel estaba comprometida con el navegante Cristóbal Colón en sus aventuras para encontrar las Indias orientales y se había desprendido de sus joyas para costear la empresa. A lo que el Papa respondióle: «Sin duda mi prima Isabel es una gran mujer, no solo inteligente, atreviéndose a apoyar al genovés donde nadie se ha arriesgado, sino también en desprenderse de sus valiosas joyas para mayor grandeza del pueblo hispano. Solo una verdadera reina sabe ser fuerte y bondadosa».
En septiembre de 1493, Carlos VIII entró en Italia. Tenía 20 años. Quería conquistar el reino de Nápoles, legado por René d'Anjou a Luis XI, y establecer una base en la ciudad con el fin de reemprender una cruzada, reconquistar Constantinopla y restaurar el Imperio de Oriente. Nadie le resistió y su marcha fue un agradable paseo. En Florencia fue recibido con entusiasmo, ya que el mismo Savonarola había anunciado su llegada. Solo le obligó a respetar los bienes de sus rivales y enemigos, sobre todo los de Julio de la Rovere. Los Medici habían huido, Alejandro VI se había retirado al castillo de San Angelo, pero Carlos no le despojó de la tiara como había previsto. El 24 de febrero de 1495, Carlos VIII entraba en Nápoles, donde la gente le aclamó como emperador de Constantinopla y rey de Jerusalén. El Papa se hallaba todavía recluido en el castillo de San Angelo, junto al Tíber. Esperaba grandes noticias del exterior. Sabía que en el propio Vaticano habían formado dos bandos o facciones, uno a su favor y otro en contra, y el número de sus enemigos aumentaba día en día. Había hablado ya con sus partidarios, pero necesitaba algo más. Tenía que hablar con su hijo César. César Borgia nació en 1476, cuando su padre todavía era cardenal. A los 7 años ya era nombrado archediano de Játiva y a los 9 tesorero de la diócesis de Cartagena. El 20 de septiembre de 1493 ya es cardenal nombrado por su padre sin haber sido ordenado. Su carrera es meteórica. La necesidad del Papa por su hijo es evidente. El Papa en esta época es un soberano temporal que reina en un reino amenazado no solamente por las ambiciones de sus vecinos Florencia, Nápoles, Venecia, Milán, sino también por sus feudales. Un hombre decidido y peligroso anima la oposición contra el Papa. Es el cardenal Julián de la Rovere, que no soporta el haber sido suplantado por Alejandro VI. Con motivo del matrimonio de Lucrecia con Giovanni Sforza, señor de Pesaro, un pequeño estado feudatario de la Santa Sede situado en la costa del Adriático, César regresa a Roma a principios de 1493. Se reúne en el castillo de San Angelo, que antiguamente fue el sepulcro del emperador Adriano y es la fortaleza de muchos papas. Por el pasadizo que conduce a San Pedro, entra César con sus acompañantes. Viene exultante de felicidad por la próxima boda de su amada hermana Lucrecia, que entonces solo cuenta 13 años. Los 4 hermanos están muy unidos, pero César es locura por Lucrecia. Además, se parecen físicamente, los dos son rubios, de aspecto frágil y hermosos. César se arrodilla ante el Papa, que le estrecha contra su corazón y le besa en la frente y en la boca. Hijo mío, caro César, tenía tantas ganas de verte. Yo también, padre, y ahora dime qué ocurre. He oído rumores de guerra. No te alarmes, César. Por ahora nuestros enemigos no son más que ratas que tratan de morder y se ocultan en la noche. ¿Te preocupan, padre? Sí, no puedo negarlo. Cada vez son más. Lucrecia me ha dicho que incluso se han atrevido a seguirla a ella. Infames. Guarda tu energía para otras causas más importantes. Perdona, padre. Se dice que el rey de Francia, Carlos VIII, tiene el deseo de conquistar y viene hacia aquí. Por si acaso me he interpretado bien. César sonrió. A mí quien me preocupa de verdad, padre, es esa alimaña de la Rovere. Una orden tuya y lo hago desaparecer. No, César, no podemos hacerlo así. No quiero que les den la razón a mis enemigos. Entonces, ¿qué haremos? ¿Por qué mantener con vida a ese hombre odioso? No entiendes nada de diplomacia, César. Es mejor que él mismo se descubra. De momento, tengo otras cosas más gratas en que pensar. Mi querida hija Lucrecia va a casarse. Aún no me he hecho a la idea de que se ha hecho mujer. Y ambos pensaron en la delicada belleza de Lucrecia, que para ellos era siempre motivo de orgullo, la hermosa Lucrecia tan inocente. Con la boda de Lucrecia, la hija del Papa, toda Italia se conmocionó. Las tabernas se llenaron de gentes llegadas de todos los lugares y las posadas. Fue el 12 de junio. Fueron invitados más de 1500 personas. Iban reyes, hombres de Estado, príncipes, cardenales y ricos burgueses. La mañana pareció radiante y el sol se mantuvo
hasta bien entrada la tarde. La novia estaba bellísima, con el traje confeccionado en raso rojo salpicado en oro, grandes mangas de muselina y resplandecientes joyas resaltando el collar de rubíes. El pelo caía cubierto por multitud de pelas largo y rizado como un velo natural. Todos se hacían eco de la belleza de la novia y de la suerte del novio. Lucrecia fue conducida como una peonza. Era demasiado niña para entender el matrimonio. Ella estaba enamorada en secreto de su hermano Juan, el duque de Gandía. Pero la boda fue en realidad un pretexto para atraer el interés y el apoyo al Papa Alejandro VI, que tenía en mente hacer una expedición secreta. El Papa estaba feliz por tercera vez en su vida plenamente al tener a sus 4 hijos consigo. Cuando Lucrecia dice el sí quiero ante el notario, como era la costumbre, y el Papa bendice su unión, no puede dejar de pensar en la expedición secreta que a manera de cruzada le podrá salvar la vida. Pero mientras tanto, se comporta con la magnificencia que se le exige en la noche de bodas y en el banquete. El Papa ofrece a los esposos 50 copas de plata llenas de confeti y peladillas. La cena dura mucho tiempo, haciéndose recital de poemas y teatro, y se prolonga la fiesta toda la noche. Los hermanos visten de oscuro. La seda y el terciopelo hacen competencia a las opulentas joyas y nadie diría que el arzobispo César Borgia es un joven tonsurado. Ese día intenta retirarse a un segundo plano, pero no puede dejar de evitarlo. Entre el grupo de grandes señores y acompañamiento que han venido a la boda, el Papa hace una reselección rápida impuesta por las circunstancias. Debe ser muy cuidadoso al elegir. Le va con ello el triunfo de su proyecto de unificación de Italia y quizás la vida. Había en la delegación, entre tanto caballero de recia estirpe, uno que se destacaba de los demás, no solo por su presencia, que era mucha, sino también por el honor de sus hazañas en tierras de moros. Así era, en efecto, este caballero no era otro que Gentil Valtierra, nacido en Valencia, en la misma localidad que su santidad, de padre burgalés enriquecido y dama linajuda, pero pobre. Su dote fue su inteligencia y su belleza. A los 30 años, Gentil, el caballero Gentil, eclipsaba al propio César Borgia. Mucho más esbelto y hermoso que aquel, parecía un ángel, con un ojo azul y otro dorado como Alejandro el Gran Alejandro. Gentil se enteró al cumplir los 18 años que era un hijo bastardo del Papa Alejandro VI y de que su honesto padre el burgués, a quien tanto amaba, no era más que un padre putativo. El padre se había casado con su madre porque la amaba mucho. El hijo nació después y fue acogido como legítimo del matrimonio, pero la madre se lo confesó. No se sabe sino en un delirio de orgullo o de debilidad. Recordaba la escena ya en Játiva, en la casa familiar, en el patio junto a los naranjos, aquella noche fresca de abril. Tú eres hijo de un gran señor Gentil y llevas sangre de reyes. Mi padre es un buen hombre y para mí es grande. No, ese que tú llamas padre no lo es en verdad. Tu padre está en Roma y tiene mucho poder. ¿Quién es, madre?, dijo el joven, con más curiosidad que reproche. Es su santidad Alejandro VI. Así se enteró de golpe Gentil que su padre era el Papa, el hombre más importante de su tiempo, que él mismo, aunque bastardo, tenía derecho a ser llamado hijo de él, y que no era de la clase burguesa, sino aristócrata. En aquellos tiempos la burguesía ya había conseguido situarse muy por encima del pueblo y al lado de la nobleza, dominando el comercio y las ciudades. A pesar de que el feudalismo ha dejado sus huellas, es ahora la burguesía la que poco a poco va imponiendo una nueva estructura social. Todo ello se debe a la mentalidad librecambista y al dinero como objetivo para situarse en el mundo. Como el padre de Gentil, todos los demás burgueses creen que por medio del trabajo se puede llegar a conseguir la riqueza y ese es el fin de todos los honores y poderes que vengan después. De manera que un hombre rico es un hombre poderoso.
que se codea con reyes y príncipes. El padre gentil no es inmune a esta moralidad burguesa. Él se ha enriquecido con las exportaciones a las Indias y el suministro de dinero y materiales para la aventura del Nuevo Mundo. De manera que cuando en 1492 Cristóbal Colón descubra América, será también su triunfo, porque su humilde comercio de una pequeña ciudad española se convertirá en el más importante de la corona de Aragón. No le importa no ser noble por sangre, si puede llegar a ser poderoso. Para él no son nada las grandes nobles, porque él los ha visto doblegarse ante el oro muchas veces y él mismo ha podido comprar a una de ellas. Lucrecia, la madre gentil, es bella hasta la locura y gentil será su viva imagen. Seducida por el cardenal Rodrigo Borja a los 15 años y abandonada a los 19, no guardará jamás el menor reproche para el Papa de Roma, a quien sigue amando. Por eso quiere que su hijo le conozca y lo admire. El hijo de Lucrecia, gentil, tendrá que ganarse su sangre y partirá, como otros tantos caballeros jóvenes que aún no lo son, a tierras de infieles para conquistar la gloria. El hijo de Lucrecia, en el siglo XV a finales, el último reducto que les quedaba a los moros era Granada, la flor del imperio musulmán. Y hasta allí se dirige el hijo de Lucrecia. La paz que reina en el interior permite a los reyes católicos hacer valer todas sus fuerzas para extender su poder al total de territorio nacional y poder ser así llamados entonces los reyes de Hispania o España. La situación y condiciones geográficas del reino de Granada y las guerras civiles que asolan a Castilla desde finales del siglo XIII explican la supervivencia del poder musulmán en España en pleno siglo XV. Los reyes católicos necesitaron 10 años, de 1481 a 1492, para ganárselos echando a los moros y la ayuda de otros que no se contentaban con someterse a los poderosos. Gentil Valtierra llega a Granada disfrazado de moro para enterarse de los poderes, de los planes militares de los infieles. Es una empresa muy arriesgada y Gentil se hace merecedor de ella, logrando la confianza del mismísimo Boabdil el Chico, que quería ser el nuevo emir, derrotando a su padre Abul Hassan. Así le ayudará en esta nueva empresa y cuando lo consigue, con la ayuda de la mujer del emir, cesante, madre de Boabdil, será premiado generosamente. Otro quizás se hubiese aprovechado de la situación vendiéndose al enemigo de la fe, o bien le hubiera sacado mucho más al emir moro en su provecho. Pero por encima de todo, Gentil Valtierra es un caballero y un buen cristiano, y no puede hacerlo. Así que, una vez cumplida su misión, se torna al destacamento donde está don Gonzalo de Córdoba, el gran capitán, que lleva los destinos de España. Pese a la amistad que tiene con Boabdil, casi de hermano, y que no durará en manifestar en los momentos difíciles, para el emir último de Granada, antepone su corazón a su fe, porque es España la que adora por encima de todo, la que le está exigiendo el sacrificio, y jamás, aun sufriendo las mayores penalidades, Gentil Valtierra la olvidará, porque es la madre que más ama y la más amada tierra. Gentil y otros caballeros, también disfrazados de moros, se entregaron con pasión a la conquista de la Lama para poder echar al padre de Boabdil el Chico. Aquella noche de la caída de Aljama, en el campamento improvisado y en un caballo bayo que acompañará a Gentil siempre, regalo de la madre, de su madre Lucrecia, hace los preparativos para la gran lucha. Gentil es fácilmente destacable del grupo porque siempre va vestido de plata y blanco, rodeado de luz. Sus rubios cabellos, despojados del casco, caen suavemente hasta los hombros y a la luz de las antorchas sus ojos refulgen como nunca. Hay tiempo para batallas, pero antes Gentil se entregará al descanso en brazos de una bella mora, parecida a una hurí del paraíso musulmán, y contarán historias. Las historias árabes que se han contado de padres a hijos según la tradición y que son parte del pueblo árabe, convertidas en leyendas por la extensión a otras tierras. Boabdil el Chico cuenta su historia y su voz es dulce y grave a la vez, acaricia el oído e incita a la relajación. Esta es, amigos, una historia digna de las Mil y una noches y se titula La infiel hija del rey. Ardashir se dirigió hacia Har,
donde el rey del Irak, que era uno de los príncipes más poderosos de aquel pequeño pueblo, se había hecho fuerte. Lo sometió a asedio durante algún tiempo sin poder penetrar en la fortaleza, hasta que cierto día la hija del rey del Irak subió a las murallas de la ciudad, vio a Adasir y se enamoró de él. Al regresar del paseo cogió una flecha y escribió en ella: te mostraré un lugar desde donde con el empleo de la simple astucia y sin esfuerzo podrás penetrar en la ciudad, pero con la condición que habrás de casarte conmigo. La princesa lanzó entonces la flecha en dirección a Adasir. Este escribió en otra flecha como respuesta: tus deseos se verán cumplidos, enviándosela acto seguido. Después de que la princesa le hubo indicado por escrito el lugar en cuestión, envió a Adasir su tropa hacia el mismo, lo conquistó y penetró con sus soldados sin ser advertido por los pobladores en la ciudad. Adasir degolló al rey y la mayor parte de los combatientes de la ciudad y se casó con la princesa. Cuando una noche reposaban en su lecho, la princesa se notó incómoda, de forma que no le resultaba posible conciliar el sueño. Al examinar la cama encontraron bajo la sábana una hoja de mirto, cuyo fino dibujo se había grabado en la piel de la princesa. Esto decidió a Adasir a preguntarla con qué la había alimentado su padre. Mi padre me alimentaba principalmente de miel, mantequilla y pulpa, fue la contestación. Nadie pudo colmarte de mayores atenciones y cariño que tu padre, pero como sea, que a pesar de su amor filial y de la justicia de sus aspiraciones, ha recibido como premio a su bondad el castigo de tu perversidad, no estoy muy seguro de que no me pagues también con la misma moneda. Así que ordenó que fuera atada por su melena a la cola de un indómito caballo salvaje, dejándole en libertad, hasta que los miembros de la princesa se fueran desprendiendo uno a uno. Cuando terminó su historia, todos los oyentes se quedaron mirando en silencio. El relato les había impresionado hasta el gran capitán, que dijo: un castigo cruel. No, capitán, una historia justa en todo caso, contestó el caballero gentil, que hasta ese momento había permanecido mudo. Gentil y el grueso de la tropa, acabados de solazarse y comer, se levantaron y sin hacer ruido fueron hasta la fortaleza de Aljama y pasaron a cuchillo a 200 moros rebeldes, matando entre ellos al propio emir Abul Hassan. Sin embargo, en cuanto Boabdil consiguió el trono, le entró un gran odio contra los cristianos y les persiguió en Lucena, haciendo hecho prisionero. Gentil, al saber la noticia, se fue a Castilla, donde los reyes católicos decidían la suerte del moro. En Segovia estaba el rey don Fernando de Aragón. La reina, doña Isabel, se había quedado en Ávila. Hacía tiempo que la imperial Toledo no era ya residencia de reyes. Al caballero gentil le llamó mucho la atención el alcázar. Lo primero que vio fue la altísima y maciza torre de Juan II. Ascendió hasta el puente levadizo con el caballo y fue conducido por un menestral a la sala del trono. El rey le estaba esperando. Don Fernando estaba sentado en el trono rodeado de sus consejeros. Él entonces estaba en la edad madura, portaba barba oscura y presentaba todo él un aspecto magnífico. Inmediatamente Gentil le contó al rey las hazañas de sus hombres en tierras de moros. Hablaba con toda tranquilidad y confianza, dando la impresión de ser el mismo de la casta de reyes. Al rey le gustó que un joven como Gentil mostrase tanto aplomo, tanto más cuanto apenas le conocía. Preguntó a uno de sus consejeros quién era ese valiente caballero, a lo que aquel le respondió: Alteza, este joven que veis aquí es un caballero de Játiva, hijo de una gran señora y de un rico comerciante de la ciudad, que se ha destacado como un verdadero valiente entre los suyos. Mucho le agradó oír al rey esta declaración, ya que admiraba a los jóvenes esforzados y bravíos. En el consejo se decidió, por orden del rey, libertar a Boabdil el Chico y como aliado prestarle dinero y hombres para derrocar a su tío el Zagal, que se había proclamado emir de Granada. Esto fue sin duda una medida astuta, más que militar, pues el rey quería dividir para vencer. Así ocurrió, estalló la guerra civil entre los partidarios de unos y de otros, y al fin, después de ganar a los cristianos muchos territorios en 1490, solo les quedó a los moros Granada y su fértil Vega. En 1491 los reyes atacan la ciudad y al fin en diciembre se rinde Granada por hambre. El 2 de diciembre de 1492 ocupan los vencedores la Alhambra
y el 6 hacen su entrada solemne. Boabdil se quedó todavía durante un tiempo en la ciudad hasta que decidió la marcha. La Alhambra o Alhambra no es un palacio de piedra, nada más frágil que su arquitectura de agua y encajes. El encanto de esta maravilla del mundo lo constituye que está creado para la relajación, el placer de los sentidos y la contemplación de la belleza. Decir Alhambra es decir belleza. A ella no es el indiferente gentil Valtierra que como otros muchos hombres se siente subyugado por la hermosura de su alma mora. Embriagado por el olor de las flores y la lujuria que emana de cada uno de los recintos, gentil, el doncel de ojos bellos y sombríos, como ya le llaman, no dejará de amarla como se hace con una bella mujer. Cuando Boabdil huye de la ciudad con sus huestes hacia las Alpujarras, llora la pérdida de su Alhambra, mientras su madre, la ambiciosa Aisha, pronuncia aquella frase que quedará ya para siempre en la historia. Llora como mujer lo que no ha sabido defender como hombre. El caballero gentil Valtierra, que es nombrado señor de Valtierra a título vitalicio, pero no hereditario, por haberse distinguido en campañas de Granada, y vizconde de Játiva a título hereditario, que es como se le conocerá a partir de ahora. Además, será el rey quien le pida a este esforzado caballero valenciano que acompañe y custodie al infortunado Boabdil. Pero será el 2 de enero de 1492 cuando el señor de Valtierra y vizconde de Játiva gentil va a demostrar todo ese espíritu caballeresco y de honor que vaya muriendo y con el que se distinguirá siempre. Cuando en el salón del trono Boabdil el chico rinde su ciudad ante el rey católico, es gentil el caballero valenciano el que se pone en todo momento a su lado y parece impedirle que se mate dándole alientos. Otra página se escribe de historia en esos momentos al pronunciar Boabdil el último discurso como emir de Granada. En el libro de las crónicas de la ciudad se recogen estas bellas palabras que dicen así: Tuyos somos, Rey poderoso y ensalzado. Estas son, Señor, las llaves de este paraíso. Esta ciudad y este reino te entregamos, pues así lo quiere Alá, y confiamos que usarás de tu triunfo con generosidad y clemencia. Luego, quitándose su anillo, le entregó al conde de Tendilla, nuevo gobernador de la ciudad, diciendo: Con este sello gobernado a Granada, tomadlo para que la gobernéis y que Dios os dé más ventura que a mí. Dicen que así se cumplía la extraña profecía de la Torre de la Justicia, donde aparece una mano y una llave esculpidas sobre los arcos. La mano de los cristianos había caído al fin sobre las llaves de Granada. La reina Isabel, para conmemorar el acontecimiento, mandó colocar una pequeña imagen de la Virgen en ese mismo lugar. Boabdil se refugió en las Alpujarras intentando llevar una vida despreocupada, pero el moro Boabdil, al haber perdido la ciudad de Granada, se entrega a una vida de placeres y olvido, dejando a su mujer, la bella Moraina, un tanto abandonada, y es esta mujer incomparable que se convertirá en el primer gran amor de Gentil, la que recibirá por parte de su custodio y enemigo el trato más respetuoso y exquisito. Boabdil pasa mucho tiempo observando la naturaleza, cuidando los jardines en los que los árabes son expertos y saliendo a cazar. La hermosa Moraima, la de los cabellos largos y oscuros como el azabache y ojos tan negros como el ópalo, pasaba sus ratos en los jardines y patios de la residencia del exilio o bien en su alcoba, desde la que se divisaba la tierra nevada y Almería. Muchas veces Gentil se apostaba bajo su ventana entreteniéndola en el parlamentar con los monicos, niños tan tiernos a esa edad, o actuando de secretario del propio Boabdil, pues también había aprendido el árabe, que ya un árabe parecía, y enviaba y aconsejaba las cartas y misivas que había que mandar a los reyes para que los devolvieran a sus hijos. No le costaba nada interceder por ellos, pues ante todo era un ser humano y se compadecía del dolor de la bella mora que iba enflaqueciendo y hacíale perder la salud. El caballero cristiano y la mora estaban juntos muchas veces sin que nadie les estorbara, y mientras Gentil leía bellos pasajes a Moraima, ella lo oía indiferente con los ojos bañados en lágrimas y el corazón en Granada, donde estaban sus hijos,
el tesoro que más amaba en el mundo. Compadecíase mucho Gentil de la reina, y aunque a su merced estaba sola e indefensa, nunca le había parecido tan hermosa, de tan etérea que parecía, jamás osó hablarle de amores, aunque su relato lo hiciera y no le fuera de todo indiferente a ella. Las mismas mujeres que acompañaban a Moraina, entre ellas Aisa, su suegra, miraban con deseo al bello caballero cristiano, más parecido a un delicado paje que a un bravo guerrero. Pero si en el campo de batalla Gentil era fuerte y salvaje como un león y tan valiente como el que más, junto a una dama, y él consideraba a todas las mujeres como tales, su actitud era la de un tierno cordero, prestándose a cualquier capricho de la bella. Le vencía con su debilidad y belleza. Fácil es de entender el amor que en su pecho provocaba la visión de la dulce mora enteramente a su merced y desvalida como una gacela. Aunque no comprendía a Boabdil y como hombre le despreciaba, no podía aprovecharse de la ocasión, pues estimaba al árabe como amigo. Lo mismo le pasaba con los reyes católicos, no comprendiendo el por qué no le devolvían sus hijos a sus padres, pero no se atrevía a censurarles porque eran sus señores. Era un fiel amigo de sus amigos y enemigo fiero de sus enemigos, pero tan fiel en unos y otros que eso no impedía ser honrado y clemente con el vencido, galante y noble hasta el final como Alejandro Magno con la mujer de su enemigo famoso, que era muy bella y quedó en su poder. Las moras le miraban con amor y le escribían esquelas y se encontraban con él, pero Gentil, el señor de Valtierra, vizconde de Játiva, solo tenía ojos para la bella Moraina, porque estaba preso de amor en sus ojos negros. Cuando el rey Fernando, temeroso de la influencia de Boabdil, decide expulsarle de España, Boabdil marcha en octubre de 1493, embarcándose en Adrastafet, donde el califa le otorgó su protección. La hermosa Moraina había muerto de dolor y vergüenza unos meses antes. Fue enterrada allí mismo, en las Alpujarras, cerca de Granada, la ciudad y tierra que tanto había amado, y es entonces cuando Gentil, el señor de Valtierra, el caballero de los ojos bellos y sombríos, llora por Moraina, partiendo el corazón de todos los que presencian el espectáculo. Llorará ya libre por fin de contener su amor por ella, ya que no es presa, ya no está sometida a él, y ahora que es libre y feliz, Gentil deja que hable su corazón y salga a torrentes todo su dolor y tristeza. Todos respetan su dolor, aunque no sea su marido, porque como tal ha actuado aquel que no lo fue en vida. Moraima la dulce se llevará consigo un pedazo del corazón del tierno corazón de Gentil. Boabdil, que por fin tiene sus hijos, parte a África al destierro total, pero antes no deja de aborrecer a Gentil, el caballero, que ha sido para él, a pesar de su enemistad, el enemigo más fiel y el más cariñoso amigo que ha tenido. Nadie como Gentil para consolarle en su dolor, y nadie como él para ofrecerle todo su apoyo en aquellos momentos en que el desgraciado Boabdil el chico ya no es nada, el que había sido tanto, rey del paraíso. Tiempo después, Gentil Valtierra en Roma se entera de la muerte de su amigo Boabdil. Boabdil no moriría como un cobarde. A los 66 años perdió la vida batallando en primera fila contra los enemigos de la fe de su protector, el califa de Fez. Su madre ya no está presente en este lance de honor, pero su honor está lavado. Perdió su reino como un cobarde, pero murió como un valiente. Gentil llora al amigo entrañable y durante unos días llevará luto enteramente de negro. Alguien de la corte de España le avisa que se ha formado una conjura para perderlo, pues le acusan de traicionar su fe y pretender entregarlo a la Inquisición, y tiene que marchar a Roma para salvar su vida. No es la huida de un cobarde. A Gentil no le da miedo la muerte, le espera con fruición, pero muerto en batalla con todos los honores, no a manos de unos envidiosos. Por eso marcha. No puede luchar contra los corazones, no puede entender cómo han pensado que un hombre que lo ha dado todo por los reyes vaya a traicionarlos. Pero siempre será así. Gentil es el prototipo del caballero bravío de otra época más antigua y romántica, que aparece un poco fuera de lugar y desconcierta a la gente. Cuando Gentil obra así con Boabdil y Moraina, pese a ser sus enemigos, lo hace llevarlo por el honor, que es su brújula vital. Gentil es el mejor de los guerreros posibles, pero ante todo, es todo corazón. Y no hay que olvidar esto para entenderlo. Bueno, aquí está el final del capítulo primero.